Hoy hablaremos del maxilar inferior. Es un hueso irregular porque no tiene una forma y la podemos identificar como corto, plano y largo. Y algunos pueden identificarla como plano porque su espesor es muy ancho, no es muy ancho ni amplio, pero sí tiene tanto caprichosa forma de herradura. Este es un hueso impar. Está localizado hacia abajo y adelante del macizo facial por debajo del maxilar inferior. Tiene una forma particular, una forma de herradura. No nos va a servir para completar la cavidad oral. Nos va a ayudar de inserción a muchos músculos de la masticación. Los dientes tienen la función de triturar, cortar y desgarrar los alimentos y se van a articular con los músculos de la masticación. Es simétrico situado en la parte inferior de la cara. Se divide en dos partes, una parte media o cuerpo y las dos partes lateral o ramas. Se van a articular con el hueso temporal. Vamos a observar el cuerpo del maxilar inferior, que tiene forma de herradura con la concavidad dirigida hacia atrás. Se estudia en el anterior, posterior, un borde superior y otro inferior. Como podemos ver, tenemos el apófisis geni, la fosa digástrica, la fosita sublingua, el agujero mandibular, línea milobioidea y el língula. En la cara anterior presenta una línea media de sínfisis mentoniana que termina en su parte inferior con una pequeña eminencia metoniana a la derecha e izquierda de la sínfisis de línea oblicua externa. En el segundo premolar está el agujero metanoino por el cual pasa el nervio y el vaso memonianus. En la cara posterior presenta una línea media, 4 eminencias dispuestas de dos en dos, la apófisis genioglosa y las genioides. Una línea ascendente, la línea oblicua interna o milanoides. Por encima de esta y un poco más afuera de la apófisis geni, la fosita subligua y por debajo de la línea a nivel de los tres últimos molares, la fosita submaxilar. En la cara anterior presenta la línea media la sínfisis metoniana que termina en su parte inferior con una pequeña eminencia metanoiana. A la derecha e izquierda de la sínfisis, la línea oblicua externa a nivel de esta línea oblicua externa. En el segundo premolar está el agujero metanoiano por el cual pasan los nervios y el vaso metanonianos. En el borde superior o alvéolos está ocupado por la cavidad alveolo-dentarios. En el borde inferior, rodeado obtusa, presenta una parte externa y medialmente por fuera de la sínfisis la fosita digástrica. Como podemos ver en la imagen, tenemos separado en cuerpo y en rama. En la rama se encuentra la apófisis coronoide, la cabeza, el cuello, la escotadura mandibular, la fosita pterigodea, la apófisis condilar, língula, agujero mandibular y surco miloides. Y en el cuerpo obtenemos el ángulo, línea miloides, fosa submandibular, fosa sublingual, fosa digástrica y espinas metonianas.
En la rama son cuadriculares, más anchas que altas y están oblicuamente dirigidas de arriba y abajo y adelante atrás. Presentan 2 caras y 4 bordes de cada una. En las caras de las 2 caras es una externa y otra interna. La cara externa plana presenta línea rugosa para el macetero. Los huesos de la cara en el embrión. En el embrión está formado como un disco por 3 capas celulares que originan posteriormente los diferentes tejidos del cuerpo humano. En el disco interno endodermo se convertirá en los pulmones, el hígado y el sistema digestivo. El disco medio, que viene siendo el mesodermo, constituirá los huesos, músculos, riñones, órganos sexuales y corazón del bebé. En el disco externo, viene siendo ectodermo, formará la piel, el cabello, los ojos y el sistema nervioso. En el embrión, al final del tercer trimestre, la cara se va a formar completamente. Se puede ver en el perfil del bebé. La cara tiene 14 huesos y 12 son pareados. Son pareados porque son 6 huesos que son pares. Únicamente la mandíbula y el vómer son impares o únicos y se localizan en la línea media. Tenemos aquí los huesos propios de la nariz, que vienen siendo pares. El maxilar superior son par. El malar, cigomático, pómulos es también par. El maxilar inferior, que viene siendo la mandíbula, es 1, que es impar. El ungis es par. Palatino viene siendo par. Cornetes inferiores del turbinados es par y el vómer es impar. Los huesos de la cabeza están situados en la zona inferior y anterior de la cabeza. Contienen en su cavidad la mayoría de los órganos de los sentidos. En el hueso maxilar superior, los dos maxilares superiores juntos con la clave de la arquitectura facial, que es el esfenoide, es clave en el cráneo. Todos los huesos faciales, excepto la mandíbula inferior, se unen a los maxilares. Los maxilares superiores forman parte de los suelos de las órbitas del techo de la boca y parte del suelo de las paredes laterales de la nariz. Se articulan con el maxilar del lado opuesto por la línea media, con el frontal y el etmoides de los huesos propios de la nariz por arriba, los palatinos y el vómer hacia medio y por atrás. Son un par de huesos irregulares, son aplanados de dentro a afuera. Tiene 2 caras, interna y externa. Tiene 4 bordes y 4 ángulos. En su borde inferior se insertan los dientes de las arcadas superior. Extensiones de los maxilares en la apófisis palatina forman la parte anterior del paladar duro de la boca. Contiene senos, drena las vías nasales, amplían los sentidos que producen al hablar. Los huesos palatinos están ubicados en la parte posterior de la apófisis palatina de los maxilares. Se unen entre sí en la línea medial como 2L. Son paredes horizontales unidas, forman la parte superior del paladar duro. Son un par de huesos irregulares, presentan 2 láminas, una horizontal y otra vertical.
Se articulan con el palatino del lado opuesto. Por detrás se articula con el esfenoides. Por arriba con el vómer y las conchas nasales inferiores. Si estos apófisis palatinos no le funcionan en el centro, se produce el palatino fisurado. Durante la fase embrionaria hay zonas del cuerpo que están abiertas y se van cerrando a lo largo del tiempo. El labio teporino y el paladar hendido no son dos más que defectos en el cierre de la parte media de la cara. La unión entre la zona nasal media y la maxilar superior. Su manifestación es una fisura más o menos grande, depende de los casos. Entre el labio superior y la fosa nasal puede extenderse hacia atrás, dividiendo también la encía y el paladar. Y aquí tenemos dos imágenes de un labio leporino y un paladar fisurado. Los huesos cigomáticos o hueso molar forman gran parte de las paredes laterales que viene siendo el borde externo de las órbitas oculares. Es un hueso par, corto e irregular, situado en la parte más externa de la cara, aplanado de fuera a adentro. Forma cuadrilátera. Se presentan dos caras, una externa y otra interna. Tiene 4 bordes, 4 ángulos. Se encuentra en la cara inferior y lateral y el hueso frontal. Se encuentra en la cara inferior y lateral al hueso frontal. Se articulan por arriba con el frontal, por debajo con los maxilares superiores, por los lados con las temporales. Contribuyen a la formación de la órbita ocular. El agujero óseo del cráneo de la cara lateral. El hueso cigomático que da paso a ramo superior o lacrimos nasal del nervio cigomático. Este nervio perfora la apófisis frontal del hueso cigomático y penetra a través de la pared lateral. El hueso lacrimal o unguis son un par de huesos que se han situado en la parte anterior de la cara interna de la fosa orbitaria. Contribuye a formar las fosas nasales y la pared interna de órbita. Constituye una pequeña lámina ósea. Forma cuadrilátera irregular. Tiene 2 caras y 4 bordes. Y cuentan con una ranura que sirve de vía para las lágrimas. Se articulan con el maxilar superior por delante, el hueso frontal por arriba y el hueso etmoides por atrás. En los bordes son articulaciones con los huesos vecinos y de ellos el inferior se articula con la apófisis lacrimal de la concha nasal inferior, determinado que el conducto nasolagrimal se abra en el meato inferior de las fosas nasales. En el hueso nasal, los propios son huesos par colocados a cada lado de la línea media. Huesos cortos y compactos forman el puente de la nariz. Es una lámina cuadrilátera con 2 caras y 4 bordes. Se articulan por arriba con el hueso frontal, por debajo con el maxilar superior y con el otro hueso nasal por la línea media y con el etmoides. El hueso vómer es el único hueso de la línea central de la cavidad nasal y constituye la parte posterior de la tabique nasal.
Es un hueso único e impar. La lámina cuadrilátera muy delgada tiene 2 caras y 2 bordes. Se articulan con el etmoides y el esfenoides por arriba, los maxilares superiores y los palatinos por debajo. El vómer, la mayor parte del septum nasal óseo. La concha corneta nasal inferior. El cornete, cada una de las 3 láminas óseas en forma de barquilla situada en el inferior de las fosas nasales se dirigen al cornete superior, medio e inferior. Solo los cornetes inferiores forman parte de los huesos de la cara, los cornetes superiores y el medio forma parte del hueso, que es un hueso del cráneo. Es un hueso par situado en la parte inferior de las fosas nasales. Presenta 2 caras internas, una interna y otra externa, 2 bordes y 2 extremidades. En la cavidad de la cara, al articularse los huesos de la cara entre sí y con los de la base del cráneo, se originan una serie de cavidades, como son la cavidad orbitariana, las fosas nasales, conducto auditivo y la cavidad bucal, con sus respectivos contenidos. Los huesos están integrados por 7 huesos craneofaciales: frontal, etmoides, esfenoides, cigomático, maxilar superior, lagrimal y palatinos. En la cavidad orbitaria alojan el global ocular y sus músculos extrínsecos, hallándose además el aparato lacrimal, el nervio óptimo, todo ello envuelto en una verdadera atmósfera de tejido celular laxo o grasa periorbitaria. El globo ocular en forma esférica, un segmento anterior transparente y el segmento posterior opaco. El segmento anterior está limitado por el cráneo y el cristalino y está dividido por el iris en una cámara anterior y una posterior que le comunican por las partes detrás de la zona y el cristalino. Los músculos. La cavidad orbitaria contiene 7 huesos destinados a mover el globo ocular y los párpados superiores. Los músculos recto superior, recto inferior, recto externo y recto interno, y los músculos oblicuo mayor a oblicuo menor. En la tableta podemos observar el elevador del párpado superior, que es elevar el párpado, el recto superior arriba y adentro, el recto lateral es afuera, recto inferior abajo, recto medial adentro, oblicuo superior bajo y afuera, y oblicuo inferior arriba y afuera. En el aparato lacrimal está compuesto por las glándulas lagrimales y el conductor nasolagrimal. Las glándulas lagrimales secretan lágrimas que limpian la parte externa del ojo y evita que la córnea se seque. El parpadeo comprime y libera el saco lacrimal. Con ellos crea una succión que arrastra el exceso de humedad de la superficie hasta el conducto lagrimal nasal. Y por último tenemos los vasos y nervios. Es una sutura frente-etmoidal. Se abren los 2 conductos etmoides. La primera, por donde pasa la arteria etmoides anterior y el nervio nasal interno. La segunda es por donde pasa la arteria etmoides posterior y el nervio esfenoetmoidal. El agujero óptimo por donde atraviesa el nervio óptico y arteria oftálmica.